Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para llevarle una reflexión, como siempre decimos, que vaya directo al corazón de cada uno de aquellos temerosos de Dios que andamos buscando salvación, que andamos buscando el temor a Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Dios Todopoderoso. Hay algo que nos sorprende sobremanera, y es un vídeo que me envía una hermana a nuestro canal con una noticia sobresaliente. Según ellos alertan a la población, esas mismas son sus palabras: alerta, alerta. Pues el día 12 de agosto surgirá una noticia mundial, una élite, no sabemos de qué tamaño, pero bien grande, salirá a la calle haciendo señales, gestos de burla hacia nuestro Dios, haciendo algunas señales hacia arriba, hacia los cielos, con los dedos, y proclamando darle para abajo al cristianismo, darle para abajo a todo lo que se llame iglesia cristiana, considerando que las iglesias cristianas solo son aquellas que no son católicas, vamos a estar claros. Así era la noticia, como que solamente a aquellos cristianos, llámese cristianos evangélicos, etcétera, etcétera, prácticamente raer de la faz de la tierra lo que son las iglesias cristianas, porque por culpa de ella el mundo está como está. Y esa noticia me llenó de asombro. Me puse a pensar, a meditar. Hermanos, es tiempo, hermanos católicos, hermanos cristianos, llámese a la iglesia que pertenezcan, es tiempo de no darle para abajo a los cristianos, sino que todo hombre temeroso de Dios, todo hombre que ha nacido y que ha puesto en su mente y en su corazón hacer la voluntad de Dios para ser salvo, es tiempo de nosotros como cristianos, llámese de la religión que sea, darle para abajo a los grupos que solo buscan sensacionalismo, que solo buscan grandeza particular. Mire cómo lo han logrado. ¿Cuál grupo es pequeño? Todos estos grupos han ganado una vasta consideración y respeto y grandeza delante del público. Llámese la religión que sea, solo ha ganado ella. Se han definitivamente hecho populares, se han hecho creíbles por su público, claro está. Pero cada una ha ganado su espacio, han ganado riqueza, han ganado popularidad, han ganado políticamente el respeto aún de la política, muchos de ellos, por su grandeza, por su popularidad, por la importancia, por el espacio que han ocupado en la sociedad.
Solo han ganado ellos. Y cada grupo con grupo, hermanos, de enemigos se ignoran, hermanos con hermanos, familia con familia. Son rivales que muchas veces hasta se niegan los saludos, se niegan el cariño, se niegan el abrazo, porque uno pertenece a un grupo que mejor que el mío no hay, pero mejor que el de mi hermano, mi amigo, mi vecino no hay. Y estamos en una guerra continua de hablar claramente, polémica, que lo que han hecho es que han herido, que han dañado nuestro corazón más de lo que los tenemos. Y entonces me voy, hermano, ahora a lo que se llama el temor a Dios. Hermano, ¿quieres ser salvo? Hermano, ¿tú crees firmemente que hay un Dios y que ese Dios tiene reglas, tiene mandamientos, tiene grandeza, tiene superioridad? Hermanos, ¿tú crees definitivamente que ese Dios al cual tú crees puede levantarte de los muertos? ¿Puede llevarte a un reino para vivir para siempre? ¿Tú crees que ese Dios al que tú crees puede darte una vida eterna y no morir más? Si estas cosas crees, es tiempo, hermano, de que tú y yo volvamos a la palabra de Dios. Está ahí la Biblia. Es tu mejor amigo ese libro. Es tu consejero. Mejor que ese no hay. No hay humano que pueda, por lo menos una milésima parte, ayudarte como te puede ayudar la palabra de Dios. Es ahí que tenemos que volver a la palabra y olvidarnos de los grupos. Los grupos van a hacer perder 3/4 parte de la humanidad. Porque es que buscan grandeza propia, buscan popularidad propia, buscan creencia que solo es el Dios de ellos, el que vale, y siendo el Dios de ellos el mismo Dios mío. Por favor, abramos los ojos. Hermanos, los grupos y religiones lo que han hecho es que han dividido al cristianismo. Han dividido a Cristo. Unos dicen somos de Apolo, otros somos de Pablo. Pero Pablo dice, y yo de Cristo. Toma tus palabras, comienza a leerla nuevamente, comienza a buscar, a indagar. Y lo que Dios te ordena y manda, hazlo para ti, para Dios solamente. Que a ti nadie te va a ayudar. El día que parte de esta tierra, que Dios te juzgue de entre los muertos, no te va a ayudar ninguna religión, ningún amiguito, ningún pastor, ningún sacerdote. Si te han hablado mentira y tú la creíste, te va a ir al infierno, porque ellos andan buscando su propia grandeza. Ellos andan buscando su propio provecho, en otra palabra. No hay religión de esa que no se haya hecho millonaria a costa de sus hermanitos. No hay religión de esa que no se hayan hecho populares, respetables a costa de esos hermanitos que van día tras día a los cultos, a la misa, y bajan la cabeza solo a creer lo que dice el pantomima que estás ahí frente al altar. Y la palabra de Dios perdiéndose. La palabra de Dios tirada en un rincón, amados hermanos. El apóstol Pablo, yo leyendo por allá por Romano 6:13, dice que ni tampoco presentemos nosotros nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentemos nosotros mismos, que nos presentemos a Dios como vivo de entre los muertos.
y vuestros miembros a Dios, que lo presentemos como instrumento de justicia, con todos nuestros miembros de mi cuerpo. Solo debo presentarme a Dios. Ellos son de Dios, no a nadie más, amados hermanos. Los ojos para ver lo que a Dios le agrada. Nuestra lengua, nuestra boca. No la debemos de abrir para hablar, para alabar, para adorar a otros que no sea Dios, ya que fue el que me rescató de los muertos. Amados hermanos, es el mismo Dios y el mismo Pablo en Efesios 6:13, que dice que por tanto tomemos todas las armaduras de Dios para que podamos estar o resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estemos firmes en lo que a Dios o en lo que Dios dejó escrito. Amados hermanos, firme creyendo solo lo que Dios dejó escrito. Firme creyendo solo lo que está en las palabras. Firme siendo lo que Dios y creyendo lo que Dios ha ordenado. Hay 10 mandamientos por los cuales se regirá el mundo, por los cuales Dios lo encargó a los antepasados. Cristo lo encargó a sus apóstoles. Los profetas lo encargaron a cada hombre de Dios. Eso va a regir al mundo. Eso va a gobernar al mundo. ¿Y tú qué estás pensando? ¿Te regirá el mundo por vía de la religión a la que tú crees? Si aquellos holgazanes te están engañando, si aquellos mentirosos comienzan a añadir y añadirle cosas a lo que leen para hacerse notar como sabios. A la palabra de Dios no hay que añadirle, no hay que quitarle. A la palabra de Dios solo se debe creer como está. Son los 10 mandamientos que van a regir, que van a salvar al mundo o que lo van a condenar. Y estos grupos agarrando los mandamientos que a ellos les conviene y haciendo una doctrina de cada uno. Y el que no acepta lo que ellos dicen es enemigo de ellos. Es tiempo, hermano, de que si tú y yo queremos ser salvos, volvamos a la palabra. Volvamos, ojalá nos dé el tiempo antes que Cristo venga para leer junto a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, las palabras de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y creer lo que ahí está. Y parte que no unen los pensamientos con los dichos por el Padre, no creerlo, no asegurarlo, porque también aún los que han copiado de la palabra de Dios han dejado cuando no les conviene y han escogido cuando les conviene. Y hay muchas palabras añadidas a las Escrituras y muchas palabras quitadas. Por eso mandan a que no se crea el libro de Apocalipsis. Allí en aquel libro dice que el que le añada, se le añadirán todas las plagas que hay en el libro escritas. Y el que le ponga, el que le quite, se le quitará la salvación. Y aún así se atreven
asegurar que lo que ellos le agregan es verdad y lo que le quitan también no existe. Cada grupo, olvidémonos de la letra de cada religión, del nombre de cada religión y volvamos a la palabra. Como hicieron los antepasados, que hoy todos descansan en paz, esperando la resurrección de los muertos, porque creyeron a los dichos por el Padre. Creyeron a los dichos por Moisés, por Abraham, que solo hay un Dios verdadero y hay una regla. Y esa regla está escrita, Dios Padre se la dejó a Moisés, Jesucristo se la dejó a los apóstoles. Y nosotros hemos hecho lo que nos ha parecido de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, hermano, de que el día 12 de agosto se firmará un papel o se firmará un edicto dándole para abajo a los que se llaman o a los que nos llamamos cristianos, especificando que solo hay un grupo que es cristiano, que los demás no lo son. Es algo para buscar popularidad, para engañar. Y si ojalá fuera así, es una bendición entonces, porque se van a levantar cristianos de todas las iglesias. Todas las iglesias cristianas que se llaman cristianas han reconocido a Cristo como su Salvador. Lo que no hemos hecho es vivir los mandamientos y las reglas que Cristo instauró allí para ser salvo. Todos nos llamamos cristianos y ninguno nos hemos sometido a los 10 mandamientos y a la palabra de Dios. Y no van a encontrar aquellos días sin vivir ni los dichos por el Padre, ni los dichos por el Hijo, pero llamándonos supuestamente cristianos. No vas a esperar el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, para la bestia, para el falso profeta y para todas las religiones que lo que han hecho es hacerse grandes ellos, haciendo pequeña los dichos por el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hacia adelante con Cristo. Te habló tu amigo y hermano, el pastor Juan Ortega Parra. Pastor, pero creyente a los dichos por Dios el Padre, Dios Hijo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y luchando por vivirlo, y luchando para que los hermanitos despierten y nos olvidemos de estos grupos maliciosos y comencemos a temer a Dios, Padre, como el temor que tuvo Abraham, como el temor que tuvo Job, como el temor que estuvo Elías, como el temor que estuvo Abel, que dio su vida por hacer lo justo delante de Dios. Dios te bendiga. Hacia adelante con Cristo.